estoy aquí, cabrón, soy yo chito, cabrón, que hace Jafi, cabrón. Entonces, cabrón, últimamente estoy bien cabronado, cabrón, porque me tengo que poner la camisilla mía, la camisa la pone, la camisa es Jafi, cabrón. Yo dije, si estás viendo este video, no te gías, cabrón, porque me va a escupir la camisa es Jafi, cabrón. Y tu, cabrón, tu saliva es ácido, cabrón. Entonces yo tengo que hablar con Jafi ahora, cabrón, algo serio que me está pasando. ¿Qué tú tienes que hablar conmigo? Habla con Jafi, habla con Jafi. Es la que hay, Jafi. Mira, cabrón. O sea, esto es sinceramente, yo estoy aquí en mi casa y estoy recibiendo llamadas, cabrón, de que tú estás escupiendo gente en la calle. No te rías, estás escupiendo gente. Me estás buscando problemas. En mi caserío no se coge el abuso de saliva. Tú puedes escupir una que otra, pero nosotros no vamos con el abuso. Eso es un abuso que tú tienes, cabrón. Deja de escupir, sé más tranquilo. Por favor, mira si tu saliva está haciendo efecto. Cabrón, que hubo un tsunami por allá por Japón, cabrón. Y viene de camino. Yo echo a parar esta pendejada porque nos vamos a buscar un lío, cabrón. Y así no se puede mover la saliva. Uno se mueve poco a poco, papi, pero si sube muy rápido, cabrón, nos cae